Muy buenas tardes, queridos hermanos. Aquí estamos grabando aquí el mensaje para el culto del día domingo. No podemos congregarnos, no podemos reunirnos, pero de esta forma tenemos que ir inventándonos un poquito en ese tiempo para ser bendecidos por la palabra de Dios. Amén. Entonces, ojalá realmente podamos concentrarnos en el Señor, podemos buscar su presencia siempre, aún en ese tiempo tan difícil donde todos debemos quedarnos en casa para cuidar la salud de los nuestros, de nuestra familia, de nosotros mismos y también de los demás. Amén. Entonces voy a compartir en esta tarde, que mañana lo vamos a publicar el día domingo. He estado revisando y observando qué podemos compartir y me vino a la mente que siempre fin de mes, ustedes saben, nos toca el Salmo 119 y realmente es una palabra muy relevante para nuestros días y realmente muy importante para nosotros. Voy a leer aquí algo del Salmo 119, de la estrofa que se llama Waf, algunos le llaman Wau, pero yo prefiero decir Waf, y dice desde el verso 41 hasta el 48 lo siguiente: Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Como ya hemos explicado en varias ocasiones, este Salmo 119 está dividido en 22 partes, en 22 estrofas, donde cada estrofa está compuesta de 8 versículos y cada estrofa está dedicada a una letra, una consonante del alfabeto o alefato hebreo. En esta ocasión, del verso 41 al 48, nos toca la consonante Waf, que algunos, como mencioné, llaman también en nuestras Biblias, creo que dice Wau o Wau, pero es Waf. El significado de esa letra es muy interesante. Significa estaca o clavo, y el valor numérico de esa letra es el número 6. Un famoso predicador, Charles Spurgeon, llamó todo este Salmo 119, entre otras cosas que lo llamó el almacén o el depósito del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo ha puesto especialmente tesoros. Aquí, como es inspirado por el Espíritu de Dios, ha puesto tesoros en este salmo. Por eso lo llama, es el almacén del Espíritu Santo, es donde el Espíritu Santo, Dios, ha depositado grandes virtudes y bendiciones para nuestras vidas. Aquí, cada estrofa, o esta estrofa aquí, la sexta estrofa, comienza cada línea, cada una de las 8 líneas con esa letra Waf, la sexta letra consonante del alefato hebreo. Es muy interesante que significa estaca o clavo, que realmente significa de que se pueda, esa letra y esas instrucciones que vamos a ir a escuchar y aprender en esta tarde, sirve realmente para estacar, para fijar nuestras vidas en Dios y hacia Dios. Waf también es una letra que en nuestro castellano diríamos la palabra y, lo que une ideas y une palabras. Entonces esta estrofa de la letra Waf también es una estrofa de la suma y de añadir, donde realmente hay una cabeza que es la primera línea y luego vienen 7 tareas. Y realmente es muy interesante para nuestros días, porque durante toda la semana debemos estar en casa y cada día aquí como que el Espíritu Santo nos da una tarea para cada día donde nosotros podemos escuchar y podemos aprender. Entonces es
es el salmo, es la estrofa de la suma y de añadir, donde nosotros podemos añadir a nuestras vidas para tener una real y verdadera relación con Dios, con nuestro Señor. También esta estrofa podemos llamarlo de las 3 virtudes principales en la vida con Dios, que vamos a aquí aprender las 3 virtudes que el Espíritu Santo ha depositado en este salmo y en particular en esas 8 líneas de la estrofa Waf. Entonces hay una tarea para cada día. Aquí dice en el versículo 41 de que oramos y pedimos y entendemos que vivimos y dependemos de la misericordia y de la gracia de Dios, donde Dios realmente nos une a sí mismo, como dice el apóstol Pablo muchas veces, no por nuestras obras, no por lo que nosotros podríamos hacer, sino es a base de la misericordia de Él y a base de la gracia de Dios. No hay nada que tú y yo podemos realizar o hacer para que podamos acercarnos a Dios a través de alguna obra o alguna virtud, sino es simplemente la base de nuestra salvación, de su salvación y de la ayuda de Él, de su ayuda hacia nosotros. La base es su gracia y su misericordia. Realmente, aquí como expresa este salmo tan enfáticamente, jamás podemos nosotros decir ante Dios, yo merezco algo de Él merezco, alguna bendición merezco. Ni un poquito merecemos de Él, nada merecemos de Él. Lo que más bien mereceríamos, más bien en su gran misericordia, no lo aplica en nuestras vidas simplemente porque hemos depositado y, como dice aquí, estacados y enclavados nuestras vidas en Dios a través de su Hijo Jesucristo. Realmente debemos y podemos vivir solo por su gracia. Vivimos solo por su gracia y si morimos en Cristo, también morimos en su y por su misericordia. Lo único que tenemos, como dice aquí en el versículo 41, que tenemos seguro son la palabra de Dios, sus dichos y sus mandamientos. Cuando todo cae, como en este tiempo, donde realmente observamos drásticos cambios, tantas cosas que realmente, como muchos han puesto en algunas publicaciones, donde como que el planeta Tierra está cerrado, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensábamos, tantas cosas que estén seguras, hoy día nos damos cuenta, tantas cosas no tienen mucho fundamento, no tienen mucha seguridad. Por un pequeño virus, tantas cosas pueden cambiar en nuestra vida y solo Dios sabe qué va a pasar después de este tiempo de la cuarentena, qué va a pasar todavía. Pero realmente cuando nosotros nos afirmamos en Dios, en su gracia, en su misericordia, realmente tenemos un buen y el mejor fundamento en nuestras vidas. En el versículo 42 ya nos presenta el Espíritu Santo aquí con esta escritura, la primera virtud, donde dice en el versículo 42, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. La primera virtud que también el Nuevo Testamento nos enseña es la fe. Es una de las principales virtudes, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, es la fe, donde nosotros confiamos y dependemos de Dios, donde realmente con nuestra confianza expresamos que mi vida depende de Él, no depende de mí, de mis circunstancias, de las adversidades, sino yo dependo totalmente de Dios. Y eso podemos decir al adversario, a las cosas adversas. Aquí dice al avergonzador. Hay una sola palabra que a las circunstancias malas debemos decir. Yo confío en Dios. Yo dependo de Dios. Yo no dependo de nada lo que el mundo pueda dar o ofrecer. Yo no dependo de esas cosas, sino yo dependo de Dios y confío en Dios. Esa gran virtud. Y aquí viene también en este versículo 42 ya la primera tarea para nuestras vidas durante estas semanas, donde nosotros podemos realmente decir una sola palabra a todas esas circunstancias adversas que podemos enfrentar hoy, mañana, de aquí en adelante.
Una sola respuesta debemos dar a todas las cosas malas en esta vida. Yo dependo de Dios, yo confío en Dios. Amén. El verso 43 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Aquí encontramos la segunda virtud, la más importante, una de las más importantes. Son tres exactamente: la fe, la esperanza. Aquí dice el salmista que yo espero en tus sentencias, en lo que tú declaras, Señor. Yo no dependo de mis declaraciones, de mis palabras, de mis decretos. Más bien espero en tus decretos, Señor, que tú puedes establecerte en mi vida. Y dice algo muy interesante: en ningún tiempo, en ningún momento quites de mi boca la palabra de verdad. Aquí la palabra hebrea es meot, es una palabra de mucha fuerza, de mucha vehemencia, de mucho énfasis, donde algunas traducciones dicen, jamás, jamás quites de mi boca la palabra de la verdad. Mi esperanza está en tus juicios, Señor. Mi esperanza está en lo que tú sentencias, en lo que tú dices, en lo que tú decretas, Señor. No lo que yo pueda imaginarme o mis deseos, lo que yo quiero, sino lo que realmente tú has establecido, Señor. Y así como decía el antiguo Job, decía cuando él pasó por muchos malos momentos y decía, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Muchos se preguntan tal vez en esos tiempos, ¿por qué Dios nos sana simplemente? ¿Por qué Dios permite? Hay algunos, digamos, de un corazón tal vez un poco, no sé, de la necesidad de conocer a Dios, y otros también para juzgar, ¿verdad? Para hacerse la burla. Ah, mira, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está? Mira, no hace nada. Y ahí dice, nos da una tremenda respuesta el hombre Job, que si recibimos el bien, también vamos a recibir el mal. No tenemos, como pastores también, como cristianos, no tenemos todas las respuestas, pero una cosa sí podemos estar seguros, que de alguna manera debemos entender, Dios ha permitido este mal. Y no solamente este mal, en otros momentos ha permitido otros males. En los tiempos bíblicos, la misma palabra de Dios nos muestra que Dios ha permitido en ciertas circunstancias algunas cosas malas. De hecho, Dios ha permitido incluso que su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, haya muerto en la cruz en lugar nuestro. Dios también ha permitido esto. Entonces, Dios permite males en este mundo. No tenemos todas las respuestas, pero nuestra responsabilidad son las siguientes. Tenemos tres, donde nosotros podemos esperar en lo que Dios ha dicho y sus sentencias. Dos, donde nosotros podemos confiar siempre en la bondad de Dios. Aunque ocurren cosas malas, podemos confiar en la bondad y el amor de Dios. Y algo muy importante, de lo malo no viene nada bueno. Hay una idea a veces que se escucha, a veces algunas cosas buenas vienen de lo malo. No, de lo malo no vienen cosas buenas. Más bien nosotros debemos vencer al mal con hacer el bien. Entonces ese es nuestro compromiso, de hacer el bien para vencer el mal. Verso 44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y aquí nos habla también ya de una nueva tarea donde realmente nosotros podemos afirmarnos en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios, donde realmente yo no voy a depender de mis ideas, donde nosotros debemos conocer, entender, creer y obedecer sus leyes. No simplemente conocer los mandatos de Dios o discutir sobre ellos, sino debemos conocer las palabras de Dios, debemos entender la palabra de Dios, debemos creer en la palabra de Dios y obviamente debemos obedecer las palabras de Dios. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que ha encontrado su delicia en la ley de Dios, exactamente dice en hebreo, en la Torá de Dios, en las instrucciones, en las enseñanzas de Dios,
está mi delicia. Y en estas enseñanzas, en la Torá de Dios, en la ley de Dios, en sus mandamientos, quiero meditar día y noche. Verso 45, donde dice, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Realmente la cuarta tarea es buscar y conocer su ley, porque solamente conociendo la palabra de Dios podemos encontrar la genuina verdad. Como decía el Señor Jesucristo en Juan 8, versos 31-32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El que se apega a la palabra de Dios y depende de ella, esta persona es libre de todo dogma, de toda tiranía de los hombres y de los malos gobernantes del mundo. El que se apega y se sujeta a Dios es libre de todo lo que ocurre en el mundo. Verso 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Justamente cuando conocemos la palabra de Dios, cuando creemos en la palabra de Dios, cuando nos afirmamos en la palabra de Dios, en sus leyes, entonces es la quinta tarea donde nosotros podemos también hablar de esta palabra de Dios. Cada día, ahora tal vez hay que buscar otras formas, otras maneras. Por eso era siempre tan importante cuando teníamos el tiempo, cuando teníamos la oportunidad de predicar la palabra de Dios a diestra y siniestra, en tiempo y fuera de tiempo. Ahora estamos en cuarentena, también debemos hacerlo. Aun si ahora es fuera de tiempo, podemos pensarlo así. Igualmente debemos testificar la palabra de Dios, y aquí dice incluso ante reyes y gobernantes. Y no me voy a avergonzar, sino realmente voy a hablar la palabra de Dios. Y no voy a temer, no me voy a avergonzar. Así como los amigos de Daniel no temieron las amenazas del rey Nabucodonosor. Ni Juan el Bautista temió al rey Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, que al final lo mató a Juan el Bautista. Ni Jesús temió a Poncio Pilato. Así también todos nosotros podemos testificar la verdad, porque ellos eran libres de los hombres, porque eran apegados a Dios. Así también nosotros, cuando nos apegamos y nos enclavamos, nos estacamos y nos afirmamos en Dios y nos apegamos a Dios, entonces somos libres de la opinión de los hombres. Verso 47 y 48 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Realmente aquí está la tercera virtud, y al mismo tiempo la sexta y la séptima tarea, es el amor. Realmente Pablo dice esas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, nunca dejan de ser, siempre deben estar presentes en nuestras vidas. Pero la mayor de las virtudes es el amor. Pero no podemos amar a Dios sin amar también su palabra. No podemos amar a Dios sin amar sus leyes, sus mandamientos. No podemos decir, yo me alegro en Dios, pero no me alegro en su ley. Como dice aquí, tus mandamientos me han traído alegría, tus mandamientos he amado. Realmente tus mandamientos, como repite el Salmo 2, son una delicia, son un gozo para mí. Y en tus mandamientos he meditado porque quiero entenderlos, quiero conocerlos, quiero realmente entenderlos cada vez mejor. Mi meditación en la ley, en la Torá, es para entender las instrucciones de Dios, para entender los alcances de sus instrucciones y para entender los propósitos reales de la palabra y de las leyes de Dios. Entonces, esa es la sexta y la séptima tarea. La sexta tarea de no solo obedecer los mandamientos de Dios, sino de entenderlos, de regocijarnos en ellos y de amarlos. Y la séptima tarea sería para el próximo sábado, es meditar
en la palabra de Dios, es meditar en su ley, en sus instrucciones, porque eso realmente, como decía Jesús, si ustedes se afirman en mi palabra, si ustedes me siguen mis palabras, realmente van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Me ha gustado un dicho que se ha podido leer en algunos sitios, en algunos lugares, que suena así. He empezado a leer la Biblia, la palabra de Dios, y he encontrado muchos errores. Y es cierto, hay muchos errores en mí, en nosotros. La palabra de Dios es santa, la ley de Dios es pura y es santa. Hay muchos errores, está en nosotros. Yo quiero animarnos a todos nosotros, los que pueden escuchar esta pequeña enseñanza, que podemos ver toda esa situación, lo que está ocurriendo, esas circunstancias que están pasando en esos tiempos. Podemos verlo desde el señorío de Dios, desde la soberanía de Dios, desde el amor de Dios. Pedro decía también que Dios tiene paciencia para con su pueblo, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan y puedan llegar al arrepentimiento. Quiero animarnos que aún en ese tiempo, que tal vez podríamos sentirlo como fuera de tiempo, aunque podemos descubrir que aún así estamos y seguimos en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, de buscarle a Él, de amarle a Él, de meditar en su palabra, de enfocarnos en Él, de amar a Dios y de amar su ley, de regocijarnos en Dios y de regocijarnos en sus mandamientos. Ruego también que podamos orar por todos nosotros, pero especialmente ruego que podamos orar por todos los enfermeras, enfermeros, médicos que están en un especial peligro en ese tiempo. Podemos realmente dedicar una intercesión o una oración por ellos. Yo bendigo a todos esos médicos, enfermeros que están día tras día con un mayor esfuerzo, día tras día, realmente hacer un trabajo increíble, impresionante de cuidar la salud de todos de nosotros, de todos los bolivianos y todos los que residimos en este hermoso país. Sean muy bendecidos y oremos y busquemos a Dios en este tiempo, que nos parece fuera de tiempo, mas en Dios encontraremos, estamos en el tiempo de Dios. Sean muy bendecidos. Un fuerte abrazo desde la distancia. Los quiero mucho. Sean bendecidos. Amén.